Muy buenas noches. Yo creo que sería muy bueno que aprovecháramos que estamos en pie para iniciar con una oración en esta noche, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Amantísimo Padre, cuya morada es en las alturas de los cielos, te damos gracias, porque al igual que en la mañana, hoy la iglesia está plena. Pues tú, oh Señor, has traído a nuestros amigos y amigas a este lugar y nos has permitido poder juntos gozar de las bendiciones que el cielo quiere derramar en esta noche, como es, Señor, el conocimiento y la revelación de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos, por lo tanto, prepare nuestros corazones, sensibilízanos, Señor, para que al escuchar tu voz estemos plenamente atentos a continuar haciendo tu voluntad en esta tierra como en el cielo. Es lo que pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. A partir de este momento damos oficialmente el inicio de la semana de conferencias que nos acometerá o tendremos a partir precisamente de este sábado en 8 días. Antes de iniciar, quería presentar una frase célebre que me parece una realidad completamente explícita. Esa frase célebre es de un poeta, novelista, ensayista y filósofo español llamado Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Aunque es de origen español, nació en 1863 y murió en 1952, a mediados del siglo XX, se crió en Estados Unidos y casi todo lo que escribió fue en inglés. Y no obstante, es de origen español, es de Madrid. La máxima que este hombre presentó fue: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué opinan de esa máxima? Aquellos que no conocen la historia, lo más seguro es que no aprendan de ella y entonces puedan cometer exactamente los mismos errores que en el pasado otros cometieron. Esta frase precisamente se puso en uno de los campamentos nazis, el de Austin, después de esa masacre, para que la gente no olvide la historia y sepa que esas cosas no se pueden repetir. ¿Ok? Con esto en mente, quiero decirles que esta semana nosotros vamos a conocer la historia, pero la historia de la redención. En otras palabras, vamos a tratar de comprender por medio de la revelación divina qué es lo que pasó desde el inicio de nuestra existencia hasta el final de ella. ¿A cuánto les gustaría escuchar esa historia? Amén. Vamos a tratar de comprender en detalle lo que Dios realmente es, por qué Él es lo que es, por qué hizo un plan tan hermoso y perfecto y por qué eso termina con la destrucción del enemigo y de todos aquellos que no quieran realmente sujetarse a su plan. Veremos en toda esta historia que el amor va a ser la constante. ¿Ok? Por lo tanto, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y el verso 8. Allí nosotros vamos a ver una descripción, aunque escueta, es decir, muy corta, muy directa, aún así creo yo muy completa de lo que es Dios. Noten lo que dice Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8, un pasaje muy conocido por todos aquí, y dice de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 4 y el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
nosotros debemos notar en primera instancia que la Escritura en este pasaje está presentando una descripción de lo que es Dios, en este caso en carácter. Y dice la Escritura, Dios es amor. Hay una gran diferencia entre ser y tener. Por ejemplo, si yo dijera, Justa es malgeniada, ¿qué quiere decir eso? Que su condición natural es estar de mal genio, ¿verdad que sí? Pero si yo digo, Justa tiene mal genio, quiere decir que eventualmente tiene y eventualmente no, ¿verdad que sí? Pero en el caso de Dios, la Escritura dice que Él es el amor. Notemos entonces que el amor es una persona, es un ser, un ente. El amor entonces, en este caso, es el carácter ¿de quién? De Dios. Ahora, nosotros también sabemos, por medio de las Escrituras, que ese carácter, el cual es el amor, es realmente un principio. ¿Cuál principio es ese? Nosotros podemos entender el principio del amor en Romanos, capítulo 14 y el versículo 7. Romanos 14 y verso 7, donde encontramos el principio del amor. Y tal vez antes de leer el pasaje debiéramos entender que es un principio, por lo menos para este servidor. Un principio es una enseñanza que cuando se graba en la mente de manera indeleble puede dirigir mi vida y puede hacer que yo tome decisiones, en este caso correctas, frente a las situaciones que se presentan. Por ejemplo, el no robar. De hecho, los 10 mandamientos son 10 principios y el no robar es uno de ellos. Cuando nuestros padres nos enseñan a no robar desde niños, nosotros cuando crecemos no lo hacemos, no robamos porque tenemos un principio en nuestro carácter, en nuestra vida. Por ejemplo, en Colombia y creo que en otras partes existe una máxima, un refrán que dice: la ocasión hace al ladrón. ¿Cuántos han escuchado ese refrán? Muy pocos. O sea que para otros es nuevo. La ocasión hace al ladrón. Pero quiero decir, cuando no hay principios. Pero cuando hay principios en la vida, aunque tú tengas la oportunidad o la ocasión de robar o de tomar algo que no es tuyo, no lo vas a hacer porque hay un principio en tu mente. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok, teniendo en cuenta lo que es un principio, miremos entonces el principio del amor en Romanos capítulo 14 y el versículo 7. Dice, Romanos 14, 7: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere ¿para qué? Para sí. He aquí el principio del amor. Nadie, ninguno es nadie. ¿Qué hace? Vive para sí. ¿Qué es vivir para sí? Vivir para sí es egoísmo. ¿Qué les parece esta máxima? Primero yo, segundo yo, tercero yo y después también yo. Quiere decir que esto es vivir ¿para qué? Para sí mismo. Noten entonces que vivir para sí es el principio ¿de qué? Del egoísmo. Lo contrario, no vivir para sí, es el principio ¿de qué? Del amor. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Muy bien. Si esto es claro, implica entonces que tenemos que la Escritura muestra que Dios no desea vivir para sí, sino que desea vivir ¿para quién? Para todos nosotros en este caso. Y es lo que presenta 2 de Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 14 y 15. Noten lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Dice así, 2 de Corintios capítulo 5 verso 14 y 15. ¿Alguien entre los hermanos o los amigos
necesita alguna Biblia, pida por favor, levante su mano para ubicarle una Biblia si quiere leer junto conmigo. Aquí necesita una Biblia, Keila, la hermana aquí, necesita una Biblia por favor. ¿Alguien más necesita Biblia? Muy bien, creo que todos venimos ya equipados. Muy bien, dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5 verso 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Constreñir es controlar, es impeler, es decir, nos lleva o nos impulsa a hacer algo. En este caso, a no vivir ¿para qué? Para sí mismo, ¿verdad? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla. ¿Y cuánto desearíamos nosotros, verdad? Que el amor de Cristo nos controlara. Amén. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué? Todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven. ¿Y quiénes son los que viven? Nosotros, ¿verdad? Para que los que viven ya no ¿qué? Ya no vivan para sí. Parafraseando esta parte, podríamos decir, para que los que viven ya no sean ¿qué? Egoístas. ¿Vamos bien o no? Sino ¿qué? Sino para que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Notaron eso? ¿Para quién debemos vivir? Para Cristo. Cristo ha muerto para que nosotros podamos ¿qué? También ser como Él, amor. Esa es su imagen y semejanza. Una imagen y semejanza que perdimos casi totalmente por causa del pecado. Ahora, nosotros estamos en esta semana que prácticamente comienza a partir de hoy, celebrando en la parte latina del mundo lo que llamamos la semana entre comillas santa. ¿Ok? Porque entendemos que estamos conmemorando de alguna manera la muerte y resurrección de Cristo, donde se consumó el plan de redención. Pero saben, poder entender lo que sucedió allí durante ese periodo de tiempo donde Jesús estuvo aquí en la tierra, no es tan completo si no entendemos cómo y por qué se tuvo que dar esto. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver durante esta semana. ¿A partir de qué? De este momento donde hemos entendido lo que Dios es. ¿Y qué es? Amor. Ahora, si ustedes me están comprendiendo, es decir, si yo me estoy dando a entender y ustedes me están siguiendo, quiere decir entonces que si Dios es amor, Dios no puede ser una persona, sino mínimo dos. No sé si me hice entender. Repito, si ustedes han comprendido que el amor es no vivir para sí, el principio del amor implica que se necesita mínimo ¿cuántos para poder ser amor? Muy bien, dos. Porque yo no puedo ser amor y servirme a mí mismo. ¿Eso cómo se llama? Egoísmo. ¿Estamos notando esto o no? Quiere decir que para ser amor, Dios tiene que ser mínimo dos personas o más. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Amén. Voy a estar preguntando mucho esto. Bueno, para ver si me van siguiendo. Muy bien. Por lo tanto, nosotros entendemos desde el principio de lo que Dios es, que Dios es una pluralidad de personas. Esa idea se refuerza más cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis y en el versículo 26, al Dios crear al hombre, dijo de la siguiente manera, en Génesis 1:26, dice así: entonces dijo Dios, Génesis 1:26, el primer libro de la Biblia, capítulo 1 y verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Notaron eso?
Noten cómo Dios, al hablar de la creación del hombre, pasa del singular, dice, dijo Dios, al plural, hagamos. Perfectamente pudo haber dicho Dios, haré al hombre a mi imagen. ¿Notaron? Pero en cambio, ¿qué dice? Dijo Dios, singular, hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, semejanza. Utiliza la segunda persona ¿de qué? Es el plural para referirse a la semejanza de quién iba a ser el hombre. Por eso la escritura en el versículo 27 continúa diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Noten que esto está en coherencia con lo que es el principio del amor, que no es no vivir para sí mismos. Lo mismo pasa en otros pasajes donde también podemos apreciar la pluralidad de Dios, donde, por ejemplo, en Génesis 3 y el versículo 22. En Génesis 3:22 también podemos leer lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, escuchen esto, es como que, como uno de nosotros. Otra vez muestra la pluralidad de personas aquí. Pero como 3 pasajes son multitud, sería bueno buscar un tercer pasaje que confirme lo que estamos diciendo. Miremos por ejemplo Isaías. En Isaías nosotros encontramos que el profeta tuvo una visión de Dios, y en esa visión contempló a Jehová. En Isaías capítulo 6, después de contemplarle, él escucha lo que Dios está hablando. Y note lo que dice el versículo 8, en Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías 6 y el versículo 8. Dice, les espero, todavía escucho las hojas, les espero. Ahí están las hojas al pasar. A mí me gusta mucho ese sonido, ya saben, ¿no? Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice así, dice Isaías respecto de Dios: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Notaron eso? Dice Jehová, ¿a quién enviaré? Y pasa del singular al plural. ¿Y quién irá por quién? Por nosotros. Y responde Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahora, ¿qué hemos establecido? Hemos establecido desde el punto de vista del amor, del principio del amor, que Dios no puede ser uno, sino mínimo 2. Nosotros sabemos que son ¿cuántos? 3. ¿Verdad? Pero también hemos establecido que esa pluralidad se encuentra de manera explícita en algunos pasajes como los que hemos visto. Hay algunos más. ¿Ok? Por ejemplo, en Génesis 11, cuando el Señor ve la torre de Babel, lo que dice es, ahora descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Así ven? No dice descenderé o confundiré, sino descendamos y confundamos. Ahora, pero también desde el punto de vista etimológico, y tal vez sería bueno que yo diga qué significa la etimología. La etimología es el estudio del origen de las palabras. Y nosotros sabemos etimológicamente hablando que la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Elohim es el plural de Elohá. Quiere decir que cuando nosotros leemos Elohim, estamos hablando de un plural de majestad, como se llama en el hebreo, y quiero decirles que esa palabra traduce no Dios, sino que dioses. ¿Qué les parece? Siempre esta palabra debe ser traducida como ¿qué? Como dioses, pero en el contexto en que se halla, que es el contexto monoteísta de la Biblia, es decir, de un solo Dios, entendemos que es uno desde el punto de vista de Ehab. Ahora, voy a ese punto también a explicarlo. Precisamente en Deuteronomio, capítulo 6 y el verso 4,
se encuentra un pasaje muy conocido entre los judíos, llamado el Shema. En este pasaje, ellos casi que después de aprender los niños a decir papá y mamá, lo que se aprende es el Shema, el Deuteronomio 6:4. Y noten por qué. Aquí en Deuteronomio 6:4, la escritura reza. Es el quinto libro de la Biblia, dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ustedes dirán, pero tú estás diciendo que Dios es una pluralidad y aquí estás diciendo que es uno. Permítanme explico lo que quiero decir. Cuando la escritura en el hebreo dice Shema Israel, Yavet Elohim, Yahvé Echad, lo que está diciendo es que Dios, o Jehová en este caso, o Yahvé si quieren decirlo, es una unidad. ¿Por qué? La palabra uno, utilizada en Deuteronomio 6:4, es la palabra Echad, como lo leí ahora. En el hebreo hay dos palabras para decir uno. Una es Yakit o Yasit, como algunos lo pronuncian, y la otra es Echad o Echad, como algunos lo pronuncian. ¿Ok? Yakit significa uno absoluto. Por ejemplo, un reloj es uno absoluto. Ese sería ¿qué? Yakit. Pero cuando se habla de uno en el sentido de unidad, se utiliza Echad. ¿Vamos bien? Por ejemplo, en Génesis 2:24, Dios dice: dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán Echad. ¿Notaron? ¿Serán qué? Una sola carne. ¿En qué sentido? En el sentido de unidad. ¿Queda esto claro? Amén. Muy bien. Si ya queda demostrado que no solamente que Dios es amor y por lo tanto es una pluralidad de personas, no solamente desde el punto de vista del principio, sino a través de los pasajes bíblicos que hemos considerado y también de la etimología, podemos avanzar un poco más, puesto que todo esto es introductorio a lo que queremos decir. Para ello vamos a Juan 4:24 y vamos a notar algo bien interesante. En Juan 4:24 nosotros encontramos otra información que nos va a ayudar a entender cómo empezó todo esto. En Juan 4:24 la escritura dice: Dios es ¿qué? Espíritu. Es espíritu. Notemos entonces que cuando la escritura dice Dios es espíritu, se está refiriendo a su naturaleza. Por ejemplo, nosotros dijimos esta mañana que nosotros tenemos ¿qué? Espíritu, el Ruach. ¿Recuerdan? Ajá. El Ruach de Elohim. El espíritu de ¿qué? De Dios. Ahora, pero en el contexto humano, el Ruach o el Pushet en el griego es solamente lo que dije, nuestra ¿qué? Respiración. Nuestra respiración, nuestro aliento. ¿Ok? Pero en el contexto de Dios, el Ruach no es la respiración, sino que es su naturaleza. Así como en nosotros, en nuestra naturaleza es ¿qué? Naturaleza humana. En el contexto de Dios, su naturaleza es espiritual. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso es lo que dice la escritura, decir Dios es espíritu. Ahora, ya tenemos algunos de ¿qué? De los conceptos. Tal vez nos falte uno más antes de entender el pasaje que hoy vamos a analizar. ¿Listo? Vamos a analizarlo bien juntitos allí. Pero antes de continuar, yo quiero preguntar. No, lo pregunto después de lo que voy a decir mejor, porque me interesa más lo siguiente. Nosotros debemos, antes de entender lo que Dios es, o por lo menos lo que era al principio, debemos entender un concepto más, y es el concepto de persona.
Aunque etimológicamente no es claro el origen de la palabra persona, persona tenía que ver antes, más que todo, con el teatro, con los personajes, es decir, con la interpretación que alguien hacía de un papel. En el caso que nos acomete o que nos interesa, nosotros sabemos que somos, como dije esta mañana, lo que pensamos. Y vamos a analizar eso que estamos diciendo, si somos lo que pensamos o no. Ahora, algunos piensan que son este cuerpito, ¿verdad? Con el cabellito y la naricita, en fin. Pero resulta que la palabra persona es sinónimo en el español de individuo. Y la palabra individuo, que viene del griego, significa indivisible. ¿Quedó claro? ¿Qué quiere decir persona entonces? Indivisible. Pero ustedes saben que yo podría, o la gente podría hacer esto, tomar una célula de mi carne, por ejemplo, de mi cuerpo, y hacer otro igualito. ¿O no? Eso se llama clonación. Es decir, mi cuerpo puede ser dividido. Eso se llama mitosis en el contexto de la medicina, ¿verdad? De la ciencia. Pero, ¿quién puede dividir mis pensamientos? O clonar mis pensamientos. Quiere decir que lo que es indivisible es lo que pienso, porque mis pensamientos se basan en mis experiencias y en mi forma de ver la vida. Por ejemplo, se da un claro ejemplo en que en los gemelos o en los mellizos, ¿verdad? Son igualitos casi físicamente, y aunque no lo son tan exactamente, y aunque lo fueran, de hecho, son muy diferentes en carácter y en pensamiento. ¿Cuántos han visto esos casos? ¿Ok? Quiere decir que son individuos desde el punto de vista de lo que piensan. ¿Vamos bien hasta aquí? Si es claro también este concepto, yo quiero preguntar, ¿cuántos han comprendido todo hasta aquí? Muy bien, porque ya vamos a entrar en la parte difícil, ¿ok? Bueno, entre comillas difícil, la verdad es que no es tan difícil. ¿Y qué es eso? Entender cuál es el origen de todo. ¿Por qué estamos aquí? Es lo que vamos a ver ahora sí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Noten lo que dice aquí. En Génesis 1:1, la escritura dice, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a tener en cuenta todo lo que hemos repasado hasta aquí, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho hasta aquí. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que se utiliza allí, principio, es la palabra reshit en el hebreo. Pero este principio está calificado por la palabra o posteriormente se presenta la palabra crear, que es la palabra hebrea bara. Bara significa crear de la nada. ¿Notaron eso? En el griego es esmilo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este principio de Génesis 1:1 es el principio de todo. Qué interesante, ¿verdad? Estamos en este momento en Génesis 1 tratando de imaginar qué fue lo que dio origen a todo y por qué razón dio origen a todo. ¿Kayla? Por lo tanto, cuando nosotros leemos entonces Bereshit bara Elohim, está mostrando Génesis 1:1 que una pluralidad de personas, es decir, en este caso 3 individuos, como lo presenta de manera explícita todo el Nuevo Testamento, ¿ok? En muchos pasajes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos que había una pluralidad de personas o de individuos en el principio, pero en este principio no hay nada. ¿Desde el punto de vista de qué? De la materia. No hay materia. No hay nada. Y nada es ausencia de qué? De materia. Solamente ¿quién está en el principio? Dios. ¿Por qué?
Porque Apocalipsis 1:8 dice, yo soy, dice Jehová, yo soy ¿qué? El principio y el fin. ¿Estamos o no? Entonces podemos visualizar que en el principio, cuando no hay nada, hay tres espíritus. ¿Cuántos están de acuerdo hasta aquí? Los tres espíritus son ¿qué? Santos. ¿Sí o no? ¿Tenemos cuántos espíritus santos? Tres espíritus santos en el principio. Los tres son ¿qué? Amor. Quiere decir, se sirven mancomunadamente. Son altruistas. Tienen una sociedad heterocentrista donde cada uno sirve al otro. ¿Ok? Vamos a mirar hasta aquí. Pero también son creadores. Tienen el poder creativo de crear, de poder hablar y las cosas sucedan. Amén, gloria a Dios. ¿Hasta aquí? Muy bien. Ahora, hay algo más que debemos entender. Bueno, antes de entender eso, quiero continuar diciendo, como estos tres seres son amor, lo que ellos hacen es decir, bueno, ¿no les parece? Imaginémonos hablando, ¿verdad? A los tres. ¿No les parece que, siendo que somos amor y que tenemos el poder de crear, que sería bueno crear seres, otros seres, a los cuales podamos servir? Porque en definitiva, el vivir para otro es servicio. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo, sí, sería bueno crear otros seres a quienes podamos nosotros ¿qué? Servir. Porque, y así de esa manera desarrollar lo que somos, amor. ¿Cómo vamos hasta aquí? Amén. ¿Vamos bien? Ok. Lo que implica esto es que nosotros vinimos a la existencia, ¿por qué? Por amor. ¿Qué les parece? Ya vamos entendiendo este asunto, ¿verdad? Venimos a la existencia, ¿por qué? Por causa del amor. Es decir, por causa de la naturaleza de Dios, que es el amor. ¿Ok? Pero hay algo más que debo decir, y es lo siguiente. La naturaleza divina de Dios, en el sentido de su substancia, según las Escrituras, es luz. ¿Cuántos sabían eso? Que la naturaleza divina de Dios, en el sentido de su substancia, es ¿qué? Luz. Vamos a ver eso, por ejemplo, bíblicamente en Salmos. Aunque hay mucha evidencia, solamente voy a mostrar un pasaje nomás. Vamos al Salmo 104. Y vamos a mirar y leer el versículo 1 y 2. Salmo 104, versículo 1 y 2. Les espero. Salmo 104, versículo 1 y 2. Encontrás algo muy sencillo, ¿verdad? Ok, ahí casi que en la mitad. ¿Listo? ¿Están conmigo? Muy bien. Veamos lo que dice la Escritura allí. Dice lo siguiente. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿De qué se viste Dios? De gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Gloria a Dios. ¿Qué les parece esto? Noten que la Escritura dice que Dios se viste ¿de qué? De luz. Precisamente ¿en qué? En Hebreos capítulo 12 y el versículo 29 encontramos también lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Encontramos lo siguiente. Dice así el apóstol Pablo: porque nuestro Dios, escuche, es, Hebreos 12, 29,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ah? Noten que no dice tiene, sino que dice es fuego consumidor en sí mismo. ¿Y qué les parece, por ejemplo, Primera de Juan, versículo 5, donde dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, escuchen esto, Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Bueno. Pregunta: ¿cuántos me están siguiendo? ¿O ya hablamos perdidos? Ya la mitad de la congregación no levantó la mano, así que creo que se me perdieron. Pero no se preocupen que voy a dar mucha más información. Vamos a volver al camino, ¿listo? Es muy importante entender este punto para entender quiénes somos y a qué nos estamos enfrentando, ¿ok? Hemos presentado que Dios como substancia, es decir, la sustancia o naturaleza humana es carne y es una sustancia material. Pero la sustancia de Dios es luz. Y vimos que Dios se viste de luz como de vestidura. ¿Ah? Y vimos que Dios es como fuego consumidor. Y acabamos de ver un pasaje que dice directamente: Dios es luz. Pero hay muchos más pasajes, como por ejemplo Juan 1:3 al 7, donde ¿qué? Donde Juan dice que la luz vino ¿a quién? Al mundo. Y los hombres no la conocieron. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ok. Esto no solamente se está refiriendo en el sentido del conocimiento, sino también en el sentido de ¿qué? En el sentido de su substancia. Por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿cómo se le aparece? ¿Como una qué? Una zarza. ¿Saben qué es una zarza, verdad? Ok. Es un abrojo, es decir, un chamizo, una hierba seca, y aparentemente está ¿qué? Encendida, pero no se consumía. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque se está manifestando en su naturaleza divina allí. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo entre los discípulos, una vez se llevó precisamente a Santiago, a Pedro y a Juan aparte, a orar en un monte muy oscuro. Se encontraba allí, y Jesús oró y le dijo al Padre: Padre, permíteme mostrar la gloria. Recuerden que el salmista dice: Dios se viste de gloria y magnificencia, ¿verdad? Y luego dice que se viste de luz como de vestidura. Quiere decir que la gloria es luz. Amén. ¿Están o no? Amén. Ok, ahora, y Jesús dice allí en el monte de la transfiguración: Señor, permite que pueda yo mostrar mi gloria, la gloria que tuve al lado tuyo antes de hacerme humano, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? De el cuerpo de Jesús salió luz. ¿Hacia qué? Que iluminaba todo el monte. ¿No notaron eso? Pero les tengo más. ¿Cuántos recuerdan que en la escritura a los ángeles se les llama ángeles de luz? O por ejemplo Satanás, que perdió esa gloria de Dios que es la luz, ¿sí? La escritura dice que se disfraza como ángel de luz en 2 Corintios 11:14. ¿Notaron? ¿Y de quién proviene esa luz? De Dios. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de piedra, cuando él bajó, su rostro ¿qué? Iluminaba, resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado en contacto ¿con quién? Con aquel que es la gloria de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Ahora ustedes dirán: ¿y por qué es importante todo esto? Me acordé de más pasajes, ¿no? Cuando los pastores están allí en la noche con las ovejas y aparecen unos ángeles y dice: y todo resplandeció. ¿Por qué? Porque esos ángeles están vestidos ¿de qué? De luz. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9? Cuando dice que hay una gran muchedumbre de redimidos que están vestidos de ropas ¿qué? Blancas. ¿Y por qué son blancas? Porque realmente están resplandeciendo como la luz. ¿Me hago entender? Es decir, no es ropa material, sino que luz. Quiero decirles a los hermanos de la iglesia que la hermana White habla que cuando Adán y Eva fueron creados, los rodeaba
la gloria de Dios como luz. Ellos no veían sus partes íntimas. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios los vestía. Interesante, ¿no? Amén. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿De qué? De la gloria ¿Y qué es la gloria de Dios? La luz. La luz. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Amén. Bueno. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Amén. Ahora sí veo que volvieron a cogerlo. Ok. Si sueltan la pita, volvemos a cogerla. ¿Ah? Ahora sí llegó lo interesante. Dentro de lo que estamos presentando, vamos a ver algo bien interesante. Hay una ley. Y quiero que ustedes comprendan la diferencia entre una ley y una teoría. Una teoría es un pensamiento o un hilo de ideas que se presenta como un teorema, una especulación inclusive podría ser. Es decir, no está comprobado. Pero una ley es algo que está comprobado y que requete comprobado. ¿Vamos a mirar hasta aquí? Muy bien. En este caso, vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica enseña que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se convierte en ¿qué? En materia. ¿Notaron eso? La primera ley de la termodinámica, repito, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma ¿en qué? En materia, en este caso. Ahora, hay tres tipos de energía. Energía que es movimiento de fotones, que es la luz. Solo los fotones producen luz y calor. ¿Ok? Es decir, nosotros sabemos que todo está compuesto de átomos, y esos átomos de partículas más pequeñas, que se llaman electrones, protones, neutrones y electrones. ¿Ok? Ahora, de acuerdo, si ese átomo, esa molécula tiene un fotón, es energía lumínica. Si no tiene fotón sino electrón, entonces es energía molecular. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, quiere decir entonces que en el principio, cuando no había nada, lo único que había era ¿qué? Luz. Porque estaba ¿qué? La naturaleza divina de Dios. En otras palabras, la nada es luz. Y Dios, desde el punto de vista de ¿qué? De su naturaleza, creó un espacio en la nada, es decir, en la luz. ¿Y por qué creó ese espacio? Porque los seres que Dios iba a crear ocupan un espacio y un tiempo. Tú y yo ocupamos ¿qué? Un espacio y un ¿qué? Y un tiempo. Y Dios no podía crearnos en la nada. Entonces, ¿qué hizo? De la energía lumínica que Él tenía, convirtió esa energía en materia, abriendo un espacio en la nada. Amén. Gracias por decir gloria a Dios. Para que tú y yo pudiéramos venir aquí, a la existencia. Gracias por ese amén. Yo vuelvo y pregunto, ¿cuánto vamos hasta aquí conectados? Amén. Muy bien. Ahora, imagínense ustedes en este momento que esos tres seres, que son tres Espíritus Santos, ¿verdad? Pueden crear en ese espacio que ellos crearon de la nada cualquier cosa. ¿Qué tú quieres que ellos creen? Por ejemplo, ¿quieres que el agua se convierta en vino? Ahí está la ley de la termodinámica. Pueden convertir dentro de ese espacio lo que ellos quieran. ¿Qué les parece? Y pueden hacer dentro de ese espacio lo que ellos quieran. Ahora, lo que estoy presentando aquí es todo en el espacio que llamamos universo es materia. Según los físicos teóricos como Stephen Hawking o el mismo Albert Einstein, que es de los famosos, ¿verdad? Alan Good, en fin, todos estos hombres enseñan que todo dentro del universo es materia y todo tiene energía. Es decir, inclusive la oscuridad que vemos
en el firmamento se llama materia oscura. Ustedes dirán, ¿cómo así materia eso? Pregunta, la materia no es solamente lo que ¿qué? Lo que vemos o tocamos, sino todo lo que compone el universo. Por ejemplo, ¿ustedes ven el aire? No. Pero sabemos que está aquí, ¿o no? Lo podemos tocar. Noten que lo que vemos no es solamente materia, sino lo que no vemos también es materia. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo que estamos mostrando es, estos tres espíritus decidieron crear un espacio donde poder ponernos a nosotros. ¿Ok? Pero antes de ponernos allí, esos tres espíritus tenían tres problemas. El primer problema es que al crear seres, ellos necesitaban darse a conocer, darse a entender a esos seres, es decir, nosotros. Porque el primer problema que tenían es que eran omnipotentes, todo lo podían. Pero ¿cómo entender que alguien sea omnipotente, que todo lo puede hacer? Eso es complicado, ¿verdad? Tenían un segundo problema. Son omnipresentes. Pero ¿cómo poder entender que un ser pueda estar en más de dos lugares a la vez? Y Él está en todo lugar. ¿Vamos bien hasta aquí? Segundo problema para que lo entendamos. Y el tercer problema es que era omnisapiente u omnisciente. Todo lo sabe. Y eso es difícil entenderlo, ¿verdad que sí? Así que para ellos resolver estos problemas, ¿qué hicieron? Decidieron tomar roles, es decir, cargos, títulos, con los cuales poder darse a conocer. ¿Ok? El primer cargo que tomaron fue el siguiente. Uno de los tres Espíritus Santos decidió tomar el rol o el cargo de Padre, siendo los tres coiguales, según lo que la Escritura presenta. Ambos omnipotentes, los tres omniscientes, los tres omnipotentes y los tres omnisapientes. El segundo cargo que uno de los tres Espíritus Santos tomó fue el título de Hijo. Y el tercer Espíritu Santo no tomó ningún cargo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque resulta que la sociedad humana que ellos iban a crear, solamente hay dos roles o cargos: padres e hijos. O nosotros somos padres, o somos hijos, o somos ambas cosas a la vez. No hay un tercer rol. ¿Vamos bien? Así que uno de los tres se quedó sin cargo: Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Padre es el Padre no porque engendró al Hijo, sino por título. El Hijo es Hijo no porque el Padre lo engendró, sino por título. En otras palabras, los títulos de Padre e Hijo no muestran ni nos enseñan su naturaleza, sino su propósito, en el sentido de plan. ¿Ok? Quiere decir que el que tomó el lugar de hijo, lo tomó con el propósito de enseñarnos a nosotros a nivel de paradigma, es decir, como un ejemplo a seguir, como un ser siendo igual a otro, en este caso el Padre y el Hijo se somete al Padre, no porque sea menos, sino porque haya orden y nosotros podamos entender cómo los hijos, Henry chiquito, se someten ¿a quién? Al Padre, a los padres. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pero tengo algo más y con lo que voy a terminar esta noche, pero mañana lo demuestro. Así que si quieren que lo demuestre, mañana tienen que venir. Levanten la mano, ¿cuántos hemos entendido hasta aquí esto? Ok, muy lindo, ¿verdad? Muy interesante esto. Noten lo que vamos a decir. Estos seres, ya dije, tenían otro problema, ¿verdad? Y es darse a entender. Y por eso toman los cargos, los roles. Pero eso respecto de ¿qué? De los seres humanos. Pero ¿y qué tal con los ángeles? Así que como también los ángeles es otra sociedad diferente a la nuestra,
uno de los tres, el mismo que tomó el rol de hijo antes de ser hijo o de hacerse humano, se hizo ángel. ¿Para qué? Para demostrar cómo un ángel debía dirigirse hacia quién, hacia Dios. ¿Qué les parece? Eso lo voy a explicar mañana. Eso lo voy a explicar mañana para que ustedes vean cómo él condesciende a ser ¿qué? A ser ángel. ¿Por qué razón Dios hizo todo esto? Ya voy a explicar. Tiene que ver con el segundo problema. En su omnisapiencia, Dios sabía que al crear este gran proyecto del universo, de la creación, iba a haber una inconsistencia. Es decir, que uno de los seres creados, a saber un ángel, a saber Lucifer, iba a pecar. Y por lo tanto, antes de crear el universo, Dios creó un plan, un pacto, ¿ok? Donde Dios acabaría con el problema del pecado para siempre. Y ese plan, ese pacto, surge en el mismo momento en que Dios crea el universo. Es decir, antes de que eso sucediera, Dios ya sabía que iba a pasar, pero Dios necesitaba hacer un plan para que nosotros pudiéramos entender que Él todo lo sabe. ¿Ok? ¿Quedó esto claro? Amén. Ahora yo pregunto, hace algunos meses atrás vi una foto del planeta Tierra tomada desde el Voyager, que es una sonda que fue lanzada hace varios años. Esa foto de esa sonda es tomada alrededor de 6 billones de kilómetros de distancia, saliendo ya del sistema solar. ¿Saben qué muestra la foto? Un píxel. ¿Cuántos saben qué es un píxel? Ok. Para los que no sepan qué es eso tiene que ver con las pantallas, con el screen. Es un puntito azul. En este caso, un píxel azulito. Ese es nuestro planeta. Y quiero decirles, es un planeta dentro de un sistema solar. Un sistema solar que hace parte de millones de sistemas solares en una sola galaxia, que hace parte de millones de galaxias en un cúmulo, que hace parte de muchos supercúmulos que son millones de supercúmulos. ¿De qué grande es esto? Mi pregunta es, me alegro que te hayas perdido, porque así es como estamos. Somos una isla en el universo. Y lo interesante de esto es que aunque nosotros veamos la magnificencia de este universo, hay un ser que todo lo sostiene. Pregunto, ¿ustedes creen que ese ser no podrá sostenernos a nosotros? Con nuestros problemitas. ¿De qué grande son nuestros problemitas? No, menos del píxel. Los problemas de todo el planeta Tierra son un píxel, un puntito. Pero nuestros problemas no son nada. No son nada ¿para quién? Para este ser, estos seres omnipotentes. Yo pregunto en esta noche, antes de terminar, la pregunta va dirigida a todos. ¿Cuántos de nosotros podemos entregar nuestra vida a ese ser superpoderoso? ¿Cuántos podemos decirle, realmente tú sostienes todo eso? Claro que puedes sostener mi vida. Tú puedes crear de la nada, de la energía, puedes crear esa energía y transformarla en materia cuando tú quieras. ¿Será que Dios puede volver a hacernos? ¿Quieres tú que el Señor vuelva a hacerte y transformar tu vida? Amén. Quiero decirte, esto es muy posible.
no solamente del punto de vista de la Biblia, sino del punto de vista de la ciencia. Estamos ante una unidad de seres que todo lo pueden, aún volvernos a hacer. Amén. Dios les bendiga. Amén.